Ok, ahora vamos a hablar sobre combinaciones de funciones o combinar funciones. Ok, combinación de funciones, entonces, pues lo más sencillo pues es sumar, restar y multiplicar, ¿no? Bueno, y por supuesto dividir, ¿no? Entonces, bueno, voy a suponer que f y g son funciones. Entonces, si quiero la función f más g de x, el x me lo va a mandar al número que se obtiene de hacer f de x más g de x. Ok, entonces bueno, pongo por acá f y g funciones. Entonces la función que se llama f más g toma el x y me lo manda al número real, que es la suma del f de x con el g de x. Y lo mismo con las otras operaciones. F menos g de x es f de x menos g de x. Y fg de x o f por g de x, pues es la multiplicación de f de x con g de x. Y tenemos pues la función f entre g de x, que pues va a ser la división de f de x entre g de x. Y esto es, y eso pues las letras chiquitas es que es donde la de abajo pues sea distinta de 0. Como siempre no podemos dividir entre 0. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo de este lado. Ejemplo. Hacemos f de x igual a raíz de x. Y g de x es igual a raíz de 1 menos x. Ok, bueno. Supone, y bueno, el dominio. Bueno, los dominios. El dominio de f, pues es que sea no negativo, es de 0 a infinito. Y el dominio de g, pues va a ser del 0 al 1. Ok. Sí, en lo que esto pues tiene sentido. 1 menos 1 pues da 0. Y así, ¿no? Bueno, de hecho no. No es 0, 1, es menos infinito. Es de menos infinito a 1. Porque x puede ser negativo y pues me da un número positivo muy grande al que sí le puedo calcular raíz cuadrada. Entonces vamos a ir poniendo aquí las funciones. La función, acá la fórmula y acá el dominio. Entonces la función pues ahora va a ser f más g. Entonces la fórmula pues va a ser f más g de x. Pues es sumar este más este, es simplemente esto, raíz de x más raíz de 1 menos x. El dominio pues tienen que estar definidas ambas, esa va a ser la única condición. Pues va a ser 0, 1, que es la intersección entre este y este. Entonces los dominios en la suma, multiplicación, resta y resta, pues va a ser la intersección de los dos dominios. Eso es igual a d de f, intersección de g. Y luego pues la resta, pues es simplemente restar
Es simplemente hacer esto. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, pues así se deja. Dominio es 0, 1. G menos F. Entonces pongo primero la G y luego la F. Entonces va a ser raíz de 1 menos X. Menos raíz de X. El dominio pues sigue siendo 0, 1. Era F por G. Entonces F por G de X, pues va a ser multiplicar ambas en raíz de X por raíz de 1 menos X. Lo puedo poner en un mismo radical, así. El dominio pues sigue siendo 0, 1. Y ahora es F entre G. Entonces F entre G de X, pues es igual a raíz de X. Y ponemos abajo raíz de 1 menos X. Lo puedo poner en el mismo radical. Así, raíz de X entre 1 menos X. El dominio pues va a ser 0, 1. Pero hay que checar que el de abajo sea diferente de 0. Que es lo que nos dice esto. Hay que excluir donde es igual a 0. Solo consideramos donde es distinto de 0. Entonces, ¿dónde es esto igual a 0? Pues cuando X es igual a 1, ya que 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, excluimos el 1. Cuando X igual a 1, esto se hace 0. Entonces me queda así, 0, 1, abierto. Ahora G entre F. Queda G entre F de X. Va a ser al revés. Raíz de 1 menos X entre raíz de X. Y lo puedo simplificar así. Y pues va a ser donde la X, donde lo de abajo sea 0, lo que hay que quitar del 0, 1. Entonces va a ser así, 0, 1 abierto en 0. Y pues ese es el chiste de esto. De sumar y restar funciones. Es pues muy sencillo hacer esto. Lo que sigue pues es lo que se llama composición de funciones. Voy a ponerlo por acá. Composición. Esta ya no pinta. Vamos a ponerle composición de funciones. Composición de funciones. Entonces si tengo dos funciones f y g funciones, entonces se define f bolita g, que es la composición de f y g de x, es igual a f de g de x. Esta bolita, pues digamos que me sustituye a estos paréntesis. Es bueno, tan sencillo como esto. Y pues podemos hacer el diagrama de máquina que habíamos hecho anteriormente. Entonces tenemos la X, que es nuestra materia prima. La metemos a una máquina que se llama F. Pero no va a ser F. Aquí es en lo que hay que tener mucho cuidado. La X, a la X primero le aplicamos la G. Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces la X la metemos a la máquina G. Y me da un producto G de X. Ahora ese producto vamos y lo metemos a otra máquina. Esta otra máquina pues se llama F. Y entonces lo que obtenemos es un producto F de G de X. Es el producto final. Sí, es como pues en una fábrica, ¿no? Primero se meten las materias primas en una máquina y lo que resulta se pone en otra. Con los diagramas de papas o de flechas, pues se va a ver así. Entonces X está aquí en este dominio, lo mando acá.
pues me va a dar a un g de x a través de g, y este lo mando a su vez a otro que va a ser el f de x a través de f. Puedo ponerlo así o puedo pensarlo que lo mando directamente hasta acá por medio de esta función f composición g. Entonces son dos maneras de ver la composición de funciones. Y algo que hay que recalcar mucho aquí es lo siguiente: hay que tener pues mucho ojo. Entonces, ojo, f composición con g no es lo mismo que g composición f. A veces ni siquiera se podría definir, en general son diferentes. Justo como acá f entre g no es lo mismo que g entre f, o f menos g no es lo mismo que g menos f. Entonces es en lo que hay que tener mucho cuidado. Luego lo que sigue, pues vamos a hacer ejemplos de composiciones. Entonces es un ejemplo. Ejemplo, f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a x más 1, y pues vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer pues la misma tablita. Función, fórmula, por acá el dominio. Entonces, primero pues la función f de g, f composición con g de x. Entonces hay que acordarnos f de g de x. Entonces hacemos primero g de x, es x más 1. F de... Entonces ahora le aplicamos a x más 1 lo que me dice la función f de x. Y yo creo el dominio igual lo ponemos más para acá. F de x más 1, pues en lugar de poner x, pongo x más 1. Entonces es raíz de x más 1. ¿Y cuál va a ser el dominio aquí? Pues aquí no hay ninguna restricción. Acá pues es la raíz. Pero más que checar eso, pues lo que debemos checar es esta fórmula de aquí. Entonces esto debe de ser positivo. Cuando es positivo, pues cuando la x es mayor que menos 1. Entonces cuando va de menos 1 a infinito. Luego vamos a hacer gf. Gf de x igual a g de f de x. Al revés, la f pues me dice que le saque raíz. Entonces g de raíz de x. Y la g pues me dice que le sume 1. Entonces es raíz de x más 1. El dominio pues va a ser pues lo que me dé aquí de la raíz, que x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces va a ser de 0 a infinito. Ahora vamos a componer f consigo misma, nada me impide que haga eso. Entonces es f, composición f de x, es igual a f de x, es igual a f de x es raíz de x. Y entonces raíz de x, la raíz de x me dice que le saque raíz, entonces la raíz de la raíz de x. Como ya sabemos, esto es lo mismo que x a la 1/4. ¿Y cuál restricción hay? Pues que la x sea no negativa. Entonces es de 0 a infinito. Por último, g, composición g. Entonces vamos a hacer g, composición g de x.
g de x me dice que le sume 1, entonces es g de x más 1. Y luego me dice que le sume 1. Entonces a veces lo mejor pues es agarrar y sustituir esto acá poniéndole unos paréntesis. O bueno, acá poniéndole unos paréntesis para no hacernos bola. Protegerlos, diría Julio Profe. Entonces es x más 1, lo cual pues me da x más 2. ¿Y cuál restricción hay en x? Pues no hay ninguna, entonces pues es de menos infinito a infinito o todos los reales, ¿no? Entonces pues sería todo por el momento, pues muchas gracias.